Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Gilberto Urieta y hoy les voy a platicar del tema de movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo que dice: calcula la velocidad de un auto que viaja a una distancia de 100 kilómetros con un tiempo de 2 horas. Lo primero que tenemos que ver es con qué fórmula es la que vamos a trabajar. Para este tema se manejan tres fórmulas, que son estas que están aquí. Entonces, si se fijan bien, la primera es velocidad, la segunda es para calcular el tiempo y la tercera es para calcular la distancia. Como podemos observar en nuestro ejemplo dice calcula la velocidad, entonces nosotros trabajaremos con esta fórmula. Después lo siguiente es vamos a poner los datos que tenemos, entonces de este lado pongo datos y como primero tenemos distancia, que tenemos 100 kilómetros, y tenemos tiempo, que es de 2 horas, y tenemos la velocidad, que es el dato que queremos encontrar. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar los datos en la fórmula, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces distancia es de 100 kilómetros y tiempo es de 2 horas. Entonces al hacer la división en nuestra calculadora nos queda de la siguiente manera: que velocidad es igual a 50 kilómetros por hora. Fácil, ¿no? Veamos otro ejemplo. Dice, calcula la velocidad en metros por segundo de un auto que viaja a una distancia de 100 kilómetros con un tiempo de 4 horas. Entonces, como podemos observar, vamos a trabajar con la fórmula de la velocidad. Pero ojo, dice que vamos a calcular la velocidad en metros por segundo. Entonces, los datos que tenemos es que tenemos una distancia de 100 kilómetros con un tiempo de 4 horas y una velocidad que es la que queremos encontrar, que no la sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar datos en la fórmula y tenemos que 100 kilómetros es igual sobre 4 horas es igual a 25 kilómetros por hora. Pero, ojo, dice que nuestra velocidad tiene que ser en metros por segundo. Entonces, esta velocidad que calculamos, que está en kilómetros por hora, la vamos a convertir a metros por segundo. Entonces, nos quedaría de esta manera la conversión. Que lo primero que tenemos que hacer para poder calcular los metros por segundo es que este 25 que está aquí lo vamos a multiplicar por 1000 y lo vamos a dividir entre 1. Y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 1 y lo vamos a dividir entre 3600. Pero antes vamos a eliminar kilómetros con kilómetros y horas con horas. Al hacer las operaciones en nuestra calculadora nos queda que nuestro resultado es igual a 6.94 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad a la que viaja el auto en metros por segundo es de 6.94 metros por segundo. Fácil, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Un autobús avanza en línea recta a 72 kilómetros por hora. Determina el tiempo que le tomará avanzar 200 metros. Para empezar, tenemos que ver con qué fórmula es con la que vamos a trabajar. Entonces dice, un autobús avanza en línea recta a 72 kilómetros por hora. Entonces determina el tiempo, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es obtener los datos que tenemos, y tenemos una velocidad, una distancia de 200 metros, un tiempo que no lo sabemos y una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es convertir nuestra velocidad a metros por segundo para que nos queden metros con metros y segundos, ¿verdad? En tiempo, para poder hacer una eliminación de datos. Entonces
¿Cómo se elimina? ¿Cómo convertimos, perdón? Entonces, se convierte de esta manera y nos quedan los datos así. Entonces, multiplico el 72 por el 1000 y lo divido entre 1. Y lo que nos sale de esos dos resultados lo multiplico por 1 y lo divido entre 3600. Entonces lo segundo que tengo que hacer es eliminar kilómetros con kilómetros y horas con horas para que me queden metros por segundo. Entonces, al hacer nuestras multiplicaciones o resolver nuestras operaciones en la calculadora, nos queda que tenemos 20 metros por segundo. Entonces, ahora sí vamos a hacer las operaciones. Entonces tenemos que tiempo es igual a d, que d es distancia y tenemos una distancia de 200 metros entre una velocidad que ya no vamos a poner la velocidad que teníamos anterior, vamos a poner la velocidad que acabamos de calcular, que es 20 metros por segundo. Entonces, para calcular el tiempo, elimino metros con metros y me quedan segundos. Entonces, al hacer la división en mi calculadora, me queda que el tiempo es de 5 segundos. Fácil, ¿verdad? Veamos un último ejemplo. Aquí tengo que un motociclista viaja por una carretera a una velocidad constante de 90 km por hora. Dice, determina la distancia que recorre en 5 segundos. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que nos está pidiendo. Como pueden observar, dice que determinemos la distancia. Entonces vamos a trabajar con la fórmula de distancia. Los datos que tenemos es que tenemos una distancia que es la que no sabemos, que queremos encontrar, un tiempo de 5 segundos y una velocidad de 90 km por hora. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es que vamos a convertir nuestra velocidad a metros por segundo. Entonces, para hacer la conversión de metros por segundo, tenemos que hacer estas operaciones que están aquí. ¿Sí ven? Esto es para hacer la conversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el 90 por el 1000 y dividirlo entre 1. Y lo que nos salga de esas dos operaciones, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 3600. Después eliminamos kilómetros con kilómetros y horas con horas y nos quedan metros por segundo. Entonces, al hacer nuestras operaciones en la calculadora, nos queda que esto es igual a 25 metros por segundo. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestra fórmula y reemplazamos estos nuevos datos en la fórmula. Entonces, tenemos que distancia es igual a velocidad, que ahora en vez de 90 km por hora vamos a poner 25 metros por segundo. Es todo esto multiplicado por ¿qué? Por tiempo, que el tiempo es de 5 segundos. Entonces, eliminamos aquí, antes de hacer la operación, segundos con segundos y me quedan metros, que es la distancia, ¿verdad? Entonces, multiplico 25 por 5 y tengo que distancia es igual a 125 metros. Fácil, ¿sí o no, amigos? Espero que este tema les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos la próxima. Hasta luego.